Hola a todos. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Yo soy Mayra Fabián y esto es Arte, Cultura y Distancia. Antes de comenzar, por favor da like al video y suscríbete al canal. Hoy tenemos una conversación muy particular sobre el feminismo en la danza folclórica, con 4 alumnas de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Acompáñenme con ellas. Pues como ya lo vieron en la introducción de este programa, hoy hablaremos sobre el feminismo en la danza folclórica. Y qué mejor que con quienes hacen esto poco a poco posible. Les presento con alegría a Karen Galán, Samantha Contreras, Tania Nolasco y Sandra Ramírez. Chicas, gracias por darse el tiempo de estar aquí. La dinámica del programa va a ser la siguiente. Voy a hacerles una pregunta y cada una dará su opinión al respecto y la responderán en el siguiente orden. Va a ser primero Karen, después Samantha, luego Tania y al final, pero no menos importante, Sandra. Si quieren agregar algo entre cada pregunta o al final de todas las preguntas, levantan la mano y yo les voy a dar la palabra. Y así en total hasta las 6 preguntas. Y pues, antes de comenzar, ¿todas están listas? Bueno, entonces empezamos. La primera pregunta será, ¿cuáles son los roles de la mujer y el hombre en la danza folclórica? Karen, te escuchamos. Claro, gracias. Hola, buenas tardes, días o noches. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los roles que se tienen dentro de la danza folclórica de la mujer y del hombre tienen que ver mucho con los mismos roles de género que ha pues ido dando la sociedad misma, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, que es de donde voy a hablar, en la danza folclórica siento que los roles de género de la mujer todavía son hasta cierto punto muy sumisos. O sea, siento que el cuerpo de la mujer, el rol que está generando la mujer dentro de, en la danza folclórica ya en escena, porque todo es una preparación y todo, pero ya en escena todavía siento que existe hasta cierto punto una limitación al cuerpo femenino y a la manera de cómo nosotras nos transformamos y somos dentro del escenario. En general la danza folclórica, ahorita nada de danza tradicional, ni cómo somos en el salón, ni nada, sino la danza folclórica escénica, que es como lo que más se ve y lo que más se reconoce de la danza folclórica. Y pues el rol del hombre todavía es muy fuerte, o sea, siento que es todavía un pensamiento bastante pues machista, ¿no? O sea, los movimientos son más fuertes, el gesto es más fuerte, el cuerpo tiene que ser más fuerte, muchas actividades solamente son específicas de los hombres, como el de florear la riata o el de los machetes, o sea, yo hablo como en general de justo de la presentación, que es lo que se ve, ¿no? Ya hay muchos puntos de vista, ya pensándolo más hacia ya en el salón de clases, ya en el salón de ensayo y todo eso, pero en general yo creo que esos son todavía los roles que permanecen y están muy arraigados en la danza folclórica en México. Y bueno, sí, en general en toda la danza folclórica, porque cumplen estos papeles de tradición, de ese pensamiento de pueblo, de ese pensamiento que viene de lugares que pues hasta cierto punto siguen estos roles y estos, ¿cómo decirlo? Estos papeles que se han venido de generación tras generación y estos papeles, como sabemos, pues son impuestos, han sido impuestos, este pensamiento ha sido impuesto. Entonces yo creo que esos son, para mí, los que todavía ejerce una mujer y un hombre dentro de la danza folclórica, ya en escenario, para ser específica. Y Muchas gracias, Karen. gracias. Continuamos con Samantha.
Hola, sí, qué pregunta tan buena para comenzar. ¿Qué roles? Pues primero, pues justo como anotar que la danza folclórica, de su nacimiento, viene desde una época anterior a la que conocemos ahora, ¿no? Y entonces justamente es la reafirmación de lo que es ser mexicano, ¿no? Hablando de la danza folclórica mexicana, ¿no? Su nacimiento es como la reafirmación de que es. Y en esa época en la que comienza toda esta onda de qué es de vamos a hacer una danza folclórica en México, está, ¿qué es ser hombre, no? En ese momento. Entonces, en ese momento ser hombre es ser un charro y tener acá bien puesto todo, ¿no? Y esa es la figura masculina frente al mundo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es ser mujer, no? Aquí yo anotaría que ser mujer es ser delicada, ser siempre como perfecta, ¿no? Me recuerda a estas mujeres del siglo de oro, ¿no? Que tenían siempre arreglado su cabello y parecían unas muñequitas que no se podían tocar, ¿no? Y entonces justo lo que hace la danza folclórica es reafirmar esa imagen que tenemos de la mujer y el hombre mexicano, ¿no? Esos son sus roles. El hombre es quien te protege, el hombre es quien se ve fuerte, el hombre es quien va a ir por la mujer y va a pelear y va a hacer estas cosas de hombres, ¿no? Y las mujeres son seres más delicados, ¿no? Y entonces, por eso la remarcación del torso, de la cara, ¿no? Pero justo como estos papeles se han ido transformando, yo creo, ¿no? Durante algunas épocas, que sí pienso que sigue existiendo en estos roles de género muy marcados de un macho y una mujer perfecta, pero también creo que es importante anotar que así como México ha ido transformando un poco el pensamiento, también los roles de género han ido moviéndose, ¿no? Y sí, o sea, en realidad la danza folclórica de lo que se encarga y de lo que se encargó y de lo que ha intentado mantenerse encargándose es de reafirmar lo que es ser mexicano, hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que miro frente a los roles de género. Sí, muy interesante punto. Muchas gracias, Samantha. Ahora continuamos contigo, Tania. Sí. Hola, buenas tardes. Como ya lo dijo mi compañera Mayra, soy Tania. Y bueno, la pregunta que hace para mí fue muy general. Entonces, desde mi punto de vista, y hablando de esta temporalidad que habla Samantha, si lo vemos desde el punto del México prehispánico, pues el rol que tenían las mujeres era también en la danza, era pues parte de que ellas bailaban. Había como una danza sola, donde solo las mujeres bailaban para parte de la fertilidad, y no solamente humana, sino de la tierra, el ciclo agrícola. Y en el caso de los hombres, pues tenían el rol de las danzas de conquista, ¿no? En esos casos. Sin embargo, también hay que recordar que con el paso del tiempo, por ejemplo, en el periodo de la colonia, estaban las fiestas paganas, los ritos, y de hecho, en este tiempo, también parte de la religión que se metió en estas cuestiones que también nos han hablado como estudiantes de danza. Eh, Hemos visto que, de hecho, la misma religión daba por negada todo, o sea, hasta el punto donde decían que era pues que una mujer bailara de esa forma. De hecho, por eso nos comentaban también como estudiantes que la música en ese tiempo también hubo sones en los que eliminaron. Entonces, yo creo que, imagínense si no existiera este rol de la mujer en la danza, no existirían, bueno, yo por lo menos no veo cómo es que los bailes de pareja se harían sin el papel femenino. Igualmente, imagínense los sones de artesa que son dedicados al amor,
a la naturaleza sin una mujer que los inspirara en algún momento, ¿no? También. Y no existiría, y tal vez no estaríamos hablando de esto en estos momentos, ¿no? Entonces yo siento que el papel de la mujer de manera pluricultural y multicultural en la sociedad, las mujeres indígenas y mestizas, yo siento que el rol también entre el hombre y la mujer, también bailarina, debe ser una complementación de los dos, ¿no? No debería existir una jerarquización, ¿no? Como lo dice. De hecho, también, si piensas en esto, yo pienso que en estos periodos el rol de la mujer como el del hombre deben ser, obviamente son y deben ser más flexibles, abiertos a la posibilidad de tener los mismos roles en la danza y en el baile folclórico en estos momentos. Mira, muchísimas gracias, Tania. Continuamos contigo, Sandra. Sí, muchas gracias por el espacio y la invitación, por tomarme en cuenta, bueno, por tomarnos a todas en cuenta. Yo creo que es importante, igual como menciona Tan, abordar desde en qué momento histórico y pues sí, espacio temporal estamos hablando para comprender esos roles, ¿no? Porque si bien es cierto que pues esa distinción cultural de hombre-mujer ha nacido a partir de pues el sexo biológico desde un inicio de la historia en la danza y en la vida en general, o sea, estos roles de género no nada más son parte de la danza, sino que responden a la misma cultura o a las culturas más bien que en las que se desarrolla, ¿no? Entonces, pues, si bien es cierto que, por ejemplo, como decía Tan, en las danzas prehispánicas, igualmente las mujeres tenían sus roles y además para las actividades económicas eran perfectamente claro que la división entre los roles, pero también que esos roles permanezcan aún o que los queramos como continuar perpetuando en la modernidad, cuando ya pues hay mujeres que trabajan y que además pues son como casi el sustento de una familia o que incluso son simplemente madres solteras o pues que ya no dependen 100% de un hombre, ¿no? Como portador, como en esas culturas sí era. Y además, sobre todo, pues como el punto más importante que yo me he puesto a pensar es qué es lo que ocasionan esos roles de género, porque si bien es cierto, como Tan nos decía, ¿no? O sea, a lo mejor pues si no existirían, ¿cómo se bailarían? Y justamente a mí me gusta pensar cómo sería si no existieran esos roles de género de hombre-mujer y que no hubiera como una distinción pues sí, tanto en la escenificación como dentro de las comunidades indígenas y mestizas, ¿no? Entonces, y en los sones mestizos también que se representan ya en las grandes compañías, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si se deshacen esos roles? Por ejemplo, yo veo mucho que cuando se quiere como escenificar el cuerpo, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero aún como que, sobre todo en la danza, como de una forma muy sexuada, entonces todavía es como seguir repitiendo ese mismo discurso de que el hombre, el cuerpo de la mujer y del hombre, o sea, claro que son diferentes biológicamente, pero artísticamente y estéticamente, en realidad, ¿qué diferencias hay, ¿no? Entonces, pues sí pienso que los roles de género son muy claros, así de una forma binaria, entonces, pues retomando las perspectivas feministas, en realidad lo que buscan es deshacer los roles de género, porque el problema no es que las mujeres seamos afeminadas y que los hombres sean masculinos, sino que de esas masculinidades dominantes sobre la mujer es que ha partido la violencia. Entonces ese es como uno de los problemas, ¿no? Porque no nada más como la mujer cisgénero, o sea, que nace con un cuerpo, con genitales femeninos,
sino además los cuerpos afeminados, ¿no? Como homosexuales, queer, toda la comunidad LGBTIQ+, y quienes no se encasillan dentro de esa clasificación o pues sí, dentro de esos binarismos, no binarismos más bien, pues es ahí donde está como el verdadero problema, considero yo. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, como vemos que están muy marcados estos roles, al menos en la danza folclórica, viene la siguiente pregunta, que ¿crees que existen limitantes para el cuerpo femenino dentro de la misma danza folclórica? Karen, comenzamos contigo. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que sí eran limitantes, ya que como la danza folclórica ya tiene una estructura específica, pues sí existe como justo los papeles o justo el intérprete o la acción que tiene que hacer la mujer. Claro, eso es como en teoría, porque siendo danza, todavía es mucho de que las mujeres lo hagan. O sea, las mujeres es como la gran población de la danza folclórica. Entonces, a la hora de estar como bailándolo, siempre hacen falta hombres, o más cuando se usan como máscaras. Entonces, siento que de esa parte, pues sí te dan como esa posibilidad de adentrarte a aquellas partes y de interpretar pues danzas que son de hombres. Entonces yo siento que por ahí tiene pues su parte más de no limitar a la mujer. Pero, sin embargo, el cuerpo femenino sí se siente y sí está muy encerrado al pensamiento de solo hacer lo que está dictado, ¿no? Usar las faldas, los movimientos más delicados, los movimientos más tranquilos, o sea, yo creo que también te limitan desde el momento en que te dicen, te tienes que maquillar. O ese ha sido un problema muy grande que yo he tenido como en los diferentes lugares que he bailado sobre maquíllate y sonríe. Cuando yo no me quiero, o sea, me choca el maquillaje, o sea, me gusta bailar, pero no quiero maquillarme y estar sonriéndole a un público cuando me siento triste y hoy quiero pues sacar pues mi tristeza bailando o tengo ganas de llorar o estoy enojada o me peleé con mi compañero y mi compañero así como sonriéndome mucho para que yo sonría mucho cuando hay problemas. O sea, eso siempre ha sido como mi limitante, ¿no? Desde mi punto de vista, es lo que siempre me ha chocado de la danza folclórica. Tengo que sonreír y estar como una muñequita de porcelana frente a un escenario. Entonces, por esa parte yo siento que sí existe un limitante del cuerpo femenino, de la mujer, como se ha ido pensando que tiene que ir siendo. Igual, como decían mis compañeras, que pues es cosa de contextos históricos, ¿no? Que se han ido acumulando para llegar a lo que es hoy. Entonces, ese es mi punto de vista. Entonces, sí hay ciertos limitantes al cuerpo femenino. Muchísimas gracias, Karen. Samantha. Justo sobre esta pregunta, yo este semestre hice un trabajo como respecto a eso, ¿no? Pero yo lo enfoqué hacia el zapateado, ¿no? Yo me preguntaba si había una diferencia como en zapatear, cómo debe zapatear un hombre, cómo debe zapatear y cómo debe zapatear una mujer, ¿no? Porque justo durante el tiempo que he hecho danza folclórica me he dado cuenta que es un recurso, que el zapateado es mucha de la base, ¿no? El zapateo de diferentes formas es mucha de la base del folclore, ¿no? El ritmo, el pulso, ¿no? Y entonces este potencial que yo desarrollé para hacer, nunca lo había podido flotar con compañías, ¿no? Porque
justo sucedía esto, ¿no? Tú eres mujer y zapatear, usar el espacio, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? Si a mí me encanta hacer un montón de cosas con los pies y así escuchar y sentir cómo vibraba, ¿no? Y yo miraba en las danzas, justo que hace rato que decía Tania, que las mujeres también tienen una potencia fuertísima, ¿no? Con el zapateado. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que solo hacer esto, no? Y entonces, hasta que entré al colectivo donde ahora estoy, me di cuenta que esas limitantes que todo el tiempo nos han puesto, solo es parte de esas personas, ¿no? Porque en realidad la danza es danza, el movimiento es movimiento, el cuerpo es cuerpo. Y entonces, no, no es que la danza diga es así, sino son las personas, son quienes están encargados de eso, que te dicen, es que tú como mujer tienes que verte así y tienes que ponerte así. Y si no quiero, y si yo quiero zapatear fuerte y levantar las piernas y abrir las piernas y que se me vean las piernas abiertas y que se me vea ahí todo, ¿qué? ¿Qué me limita? Al final es danza, al final estamos moviéndonos, estamos zapateando, ¿no? Entonces yo creo que esta imposición sobre el cuerpo de la mujer tiene que ver por la sexualización que tiene, ¿no? Y entonces la mujer tiene que verse de cierta forma, pero al final estamos haciendo danza, al final estamos zapateando, y si tú quieres zapatear y tú quieres levantar las piernas y machetear, pues hay que hacerlo, porque es nuestro cuerpo, es nuestra decisión, ¿no? Y es nuestra danza. Ya, gracias. Muchas gracias. Continuamos contigo, Tania. Sí, de hecho, lo que comentan mis compañeras hizo que cambiara otra cosa que también iba a decir. Porque, o sea, de verdad, yo lo había visto desde una perspectiva, la limitante física. Y dije, no, pues no hay. Pero después ves la limitante normativa y te das cuenta de que yo también pasé por eso cuando empecé en la danza. Cuando tú tal vez nosotras cada una empezamos en un grupo de ballet folclórico o grupo folclórico y decías, no, pues como eras más joven, tal vez decías, pues hay que maquillarnos, ¿no? Para ver cómo nos vemos, es la primera vez que lo hacemos, nos vemos bien, pero cuando lo haces tantas veces, de tanta repetición, es ya cansado. Y hasta envidias luego hasta a los hombres que están nomás sentados, ¿no? Esperando a que las mujeres se maquillen y se peinen. Y luego todos los adornos que tenemos en la cabeza a veces. Es cansado. De verdad, valoro mucho que por lo menos en nuestra escuela, en la escuela en que estamos cada una, que cada uno, que los hombres, tanto los hombres como las mujeres, vean los roles y intercambiar y ver el valor que tiene cada uno. Porque sí le das una apreciación distinta, un valor más. Y de hecho, yo había puesto, porque aquí tengo mis notas, que, que si me ven volteando para la derecha, bueno, para la izquierda, es porque estoy leyendo mis notas. Yo decía que la limitante que tenían no había. Yo decía, solo es querer y poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, sí las hay. Y qué triste que todas nosotras, cuando tuvimos el primer maestro que tuvimos de danza antes de llegar a la escuela, era así. O sea, tú entrabas y era así. Y se te hace después normal. Y entonces, a mí puedo pensar, ahorita que se me vino a la mente también, que la limitante que nosotros nos ponemos también es muy fea, porque yo he conocido mujeres que dan a luz y después ya se reincorporan a la danza y siguen bailando. Y esa también, o sea, la limitante física también es algo muy difícil, porque a veces también he visto que las personas que salen de un parto ya no quieren bailar porque les duele o sienten que perdieron condición o la misma mentalidad ya no te deja, ¿no? Ya tienes más ocupaciones, como decía Sandy, de que hay mamás que siguen bailando y algunas personas que ya se salieron. Entonces, yo siento que también ese valor que le damos de esa limitante es algo muy, muy, muy importante. Además,
algo que también se me vino a la mente y que también anoté cuando empecé a investigar un poco también para refutar lo que digo, era que qué contraproducentes podemos ser las personas. Eh, bueno, para meterme un poquito más en el rollo, es que, por ejemplo, decían, por poner un ejemplo vago, en el ballet, empezaron primero los hombres. O sea, no, en el tiempo cuando inició el ballet, comenzaron los hombres. Y ahora dicen que ser bailarina, que ser bailarín es afeminado o es para mujeres. O sea, ¿qué contraproducentes podemos ser las personas para pensar que eso es afeminado cuando empezó con hombres, ¿no? Es algo muy, muy chistoso también y muy interesante que se tome ese tema. Ya, ahora sí acabé. Muchas gracias, Tania. Seguimos contigo, Sandra. Sí, somos hay muchas contradicciones entre pues nosotros, ¿no? Y muchas también son parte, además de las imposiciones culturales, pues ignorancia, ¿no? Como a un maestro ay, no me acuerdo la escuela, pero fue como muy criticado en Facebook porque le empezaron a hacer comentarios así de que era homosexual, que no sé qué, pero eran gente pues realmente ignorante, ¿no? Y pues sí duele un poco, porque finalmente es como de alguna manera el público y pues una buena parte de la sociedad, ¿no? Pero yo igual en un primer momento había pensado como en limitantes físicas y pues en realidad no las hay, ¿no? Digo, por ejemplo, a lo mejor el ciclo menstrual a veces pues puede ser un poco doloroso. A mí en lo personal pues tengo un cuerpo muy amable en el que además cuando hago danza incluso mi cuerpo reacciona muchísimo mejor, ¿no? O sea, me siento bien, no me siento tan deprimida, a lo mejor mi flujo cambia también, los cólicos menstruales disminuyen, o sea, en realidad limitantes, bueno, por lo menos no encuentro, ¿no? Incluso sí tengo compañeras que sufren de cólicos a lo mejor mucho más fuertes, pero igual no es que todos los días te sientas así y sea una limitante física, ¿no? También la fuerza, pues ha sido muy cuestionada, ¿no? De si las mujeres tienen que zapatear fuerte o quedito. Normalmente a mí también me tocó que antes de entrar a la nacional o a compañías profesionales me dijeran como, no, pues, si no le sale, nada más zapateen, bueno, falden bonito y sonrían, así como que sí le sale y, ¿no? Digo, también a veces como que dentro de la formación hay profesores y profesoras que no están pues tan familiarizadas con las habilidades físicas que a lo mejor puedes explotarle a un joven o a una chica, pero pues también qué mal por esa parte formativa, ¿no? En la que no te enseñan a hacer las cosas bien y que por ser mujer te hagan que te luzcas y volvemos como a que más bien son, pues sí, cuestiones culturales, concepciones de la mujer. Por ejemplo, yo leía también en Facebook una página de folclore y decía, les voy a leer, y cito, hablando de del uso de la calzonera. Dice, tradicionalmente la mujer mexicana se distinguía por la conservación y el cuidado de su imagen, por lo que se mantienen las proporciones de largos y anchos respetando su intimidad. La calzonera es grande, poquito arriba de la rodilla, por eso en algunos lugares les decían calzones de abuelita, y son grandes para cuidar tu imagen. Usar la calzonera y faldilla nos ayuda a que la gente vea la técnica de nuestro trabajo, la cultura de nuestros bailables y no las piernas y calzones de nuestras ejecutantes de la danza. O sea, comprendo que a lo mejor utilizar, no sé, pues una pantaleta de color fosforescente pues no es estético, porque finalmente pues cuando pensamos también, pues ¿quién no se prepara? No sé, bueno, al menos yo, por ejemplo, para estar frente a la cámara, pues por lo menos me preparo un poco, etcétera, ¿no? O sea, finalmente sí nos disponemos para el otro, para los otros, aunque también eso ha estado cambiando mucho en la actualidad, pero sí este pensamiento de, por ejemplo, sigan usando las calzoneras en ciertas compañías, como decía Sam, como pensamientos todavía de siglos pasados,
Y digo, bueno, a lo mejor en las polcas, pues sí giras y la falda es corta y se nota, pero en realidad, ¿qué problema hay de que se note una licra color carne, ¿no? O sea, color piel. Eh, o no sé, o un calzón blanco. O sea, ¿qué problema hay? En realidad, creo que sí seguimos, como dice Sam, sexualizando. Entonces, el problema no es nada más de cómo nos formamos a nosotros bailarines y bailarinas profesionales, sino también pues cómo nos están viendo, ¿no? Eh, y pues ya, o sea, en realidad sí no veo limitantes. O sea, sí hay mujeres que tienen más fortaleza física, más hombres, perdón, pero pues si tú la desarrollas, igual puedes estar igual de fuerte que un chico y un chico también puede estar igual de flexible que tú. Entonces, en realidad, limitantes físicas no las hay, son más bien imposiciones. Muchas gracias, Sandra. Y pues con todo lo que mencionaron respecto al vestuario, al zapateado, inclusive el maquillaje, pues, o sea, nos damos cuenta que como tal, pues como lo mencionaron, ¿no? O sea, esas limitantes no se encuentran tan presentes, pero dentro de la formación como estudiantes de danza, ¿ustedes hacia dónde creen que se dirija ese discurso del entrenamiento? O sea, para nosotras, Karen. Sí, gracias. Pues yo creo que el discurso del entrenamiento en la danza folclórica para las mujeres, pues va más dirigido, sí, ahorita yo creo que me encanta como lo que nos están proponiendo en la nacional. Creo que sí tiene varias ramas y varias posibilidades de irte, ¿no? Hacia lo que es la danza folclórica, la investigación, la docencia, etcétera. Pero aún así tenemos ciertas limitantes, tanto en la investigación como en la interpretación. Siento que todavía estamos, en general, la cultura mexicana todavía es muy machista, muy andocéntrica, que todavía se ven esos limitantes. O sea, yo lo veo y lo veo por la escuela. A la hora de ciencia, pues son puros hombres los que realmente son los que llevan al escenario. O eso es lo que a mí me ha dado a entender este primer año, realmente me impactó que son puros hombres. Entonces todo lo que ves en escenario, pues es de la visión del hombre. Entonces, y entonces lo que vas aprendiendo, o sea, es lo que va dentro bueno, sí, de tu aprendizaje y de tus materias, lo que vas viendo. Entonces eso a mí me sorprendió mucho porque pues es la visión del maestro, hombre, o sea, cómo está viendo este hombre a nosotras y cómo está viendo el hombre la danza folclórica y cómo nos está colocando a nosotras. Entonces, hasta cierto punto siento que es limitante, sigue siendo un poco limitante. Claro que somos generaciones nuevas y traemos muchas ganas, las mujeres en general traemos muchas ganas de hacer, crear, pero a veces sí es muy difícil por esto de que, pues sí, no nos toman en cuenta. Y pues ese machismos, micromachismos que se siguen viendo pues en la escuela. Y pues sí, en el entrenamiento de la mujer pues va a ser muy duro y es muy duro por esto de que tenemos que salir y tenemos que demostrar y tenemos que dar a conocer nuestro trabajo y dar a conocer nuestras ideas desde cómo nos vemos como mujeres, cómo nos vemos como a nosotras, no como nos están viendo los hombres, no como nos está viendo la sociedad, que somos nosotras, que somos las mujeres. Y también quería decir una cita, o sea, muy bonita que encontré de una pintura de Marianne Goldberg, que es una coreógrafa feminista, que también dice justo esto, de que las mujeres crean la danza y bailan la danza de acuerdo como se ven ellas mismas. O sea, si es de acuerdo como nos vemos nosotras mismas o es como nos han enseñado los hombres que somos nosotras mismas. Esto me quedó clarísimo y digo, claro, es que sí, o sea, todo este tiempo los hombres son los que nos han puesto. Sí ha habido mujeres, pero con esa idea de cómo nos ven los hombres. Entonces, yo creo que el entrenamiento en la danza folclórica tiene que ir enfocado hacia cómo nos vemos a nosotras
y cómo vemos nosotras la danza folclórica y cómo somos nosotras como mujeres mexicanas que hacen esas danzas y que piensan esas danzas y que sienten esas danzas. Gracias. Muchas gracias, Karen. Continuamos contigo, Sam. Gracias. Órale, qué bonito. mm, pienso que el entrenamiento, es que a veces como que yo miro en la escuela, hablando del entrenamiento de la escuela, ¿no? Y claro que nos exigen de la misma forma, ¿no? Hombres y mujeres, tenemos que hacer las mismas 20 lagartijas, o sea, no importa, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, al momento de enseñar el repertorio, claro que comienza a haber una diferencia, ¿no? Que algo que me ha parecido importante es que los hombres también aprenden a faldear y que nosotras pues podamos, ¿no? Porque regularmente los grupos son mayormente de hombres, ¿no? A mí me tocó una vez un grupo donde solo había un chico, ¿no? Y justo hablando de esa experiencia que tuve, cuando hicimos la propuesta de las prácticas escénicas, lo primero que pasó fue, ¿qué vamos a hacer si no hay hombres, no? Y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que pensar qué vamos a hacer si no hay hombres? O sea, que nosotros no podemos levantar el espectáculo, ¿no? Y entonces nos aventamos con uno, con dos nada más, ¿no? Solo para que hubiera como un par. Y claro que hubo gente que sí, lo primero que nos dijo fue, ¿por qué no había más hombres, no? Y nosotros, pues, porque no los necesitábamos, ¿no? Porque así son las clases, porque yo cuando tengo que aprenderme el vals de quién sabe cuál, tengo que saber ser hombre, ¿no? Y qué chistoso tener que aprender a ser hombre, porque entonces ahí se pone en cuestión cómo tiene que ser el cuerpo del hombre, ¿no? Y entonces regresamos a todo eso, porque a mí me ha pasado que no, es que no te estás viendo masculino, ¿no? Y yo tengo compañeras, o a mí me ha pasado también, que no es que no te estás viendo femenino, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí con el entrenamiento, ¿no? ¿En verdad estamos pensando en un cuerpo aprendiendo a moverse o estamos pensando en un cuerpo tratando de ser hombre, tratando de ser mujer, como se tiene que ser, ¿no? Pero creo que claro que es un camino complicado, ¿no? Poder encontrar un equilibrio porque afuera nos seguimos pensando que un hombre puede hacer más cosas y que el hombre es quien lleva a la mujer y que el cuerpo de la mujer no puede ser así. Y entonces, por supuesto que el entrenamiento en la escuela sí es equivalente, podríamos decirlo, sí te exigen de una forma particular, igual a los dos, pero al momento de querer llevarlo a la escena, al momento de querer ver el repertorio, ahí comienza a ver como una cosa de que tal vez ni siquiera nosotros lo comprendemos, ¿no? Porque es algo externo, pero sí creo que es bueno comenzar a cuestionarnos, ¿no? Si en qué nos estamos fijando, en los cuerpos o en la forma en la que tienen que convivir entre ellos, ¿no? Como esto que dice Karen, en la perspectiva que está teniendo el hombre sobre la mujer, ¿no? El cómo nos tenemos que ver, el que necesitamos de ellos. Entonces, ahí hay como dos cuestiones que me parecen importantes a apuntar. Muchísimas gracias, Samantha. Qué interesante, de verdad que sí. Seguimos contigo, Tania. Sí, bueno, en esta pregunta, en el caso del entrenamiento de la danza folclórica, siento que las escuelas de danza sabemos que la población femenina cuantitativamente es más, como ya le habían dicho mis compañeras. Entonces, también, fíjense que también me dieron otra perspectiva a lo que me acaban de decir mis compañeras, porque cuando yo empecé también a ver esa parte donde cuando tú empiezas en un ballet folclórico,
también es muy difícil que varios de nuestros compañeros de nuestra escuela te digan que tuvieron maestras que les enseñaron desde un principio, cuando entraron a la escuela, que les enseñaron a bailar folclore. Es más fácil que te digan que fueron maestros que maestras. No sé qué tenga que ver, por cómo comparar o cómo hacer las cuentas si es que salen demasiadas mujeres a la licenciatura y veo más maestros enseñando. ¿Cómo es eso posible, no? También. Y algo también muy gracioso que también comentó Sam es esta parte de que obviamente sí nos enseñan en la escuela, te enseñan el papel en el folclore, que cómo baila el hombre, cómo baila la mujer y cómo tú lo interpretas, ¿no? Pero la parte donde cuando ya vas a escena, como dijo Sam, no te dejan, o sea, sí te dejan en clase, pero no te dejan en escena. ¿Por qué? ¿Por qué surge esa cuestión? También cuando investigué un poco para pues refutar lo que estaba diciendo, me di cuenta que yo estaba buscando entrevistas de personas indígenas, de mujeres indígenas, o más bien de danzantes mujeres que les hayan preguntado, que les hayan hecho una encuesta sobre cómo se siente o cómo experiencia más al ejecutarla. Y no encontré absolutamente casi nada. O sea, es algo bien curioso porque como la escuela sabemos clases de informantes. Para las personas que tal vez no las conocen y tal vez nos están viendo apenas, las clases de informantes son personas que vienen de la comunidad a enseñarnos una danza o un baile de la región. Lo que pasa es que, si nos damos cuenta, cuando vienen esas clases de informantes, por lo general, pues me llamó mucho la atención, pero por lo general siempre vienen personas, hombres, bueno, no quería decir la palabra, pero es que por lo general vienen hombres. Y cuando tú les quieres preguntar, igual en las prácticas de campo que implementan en la escuela, cuando tú le preguntas, por lo general siempre vas a preguntarle a la persona que más sabe. Y cuando vas, también son hombres. Es muy curioso, a veces es más difícil que te encuentres a una mujer hablando o que te cuente su experiencia que a un hombre. A eso me refiero cuando tú buscas información en internet, en libros, es más difícil encontrar una entrevista que le hayan hecho a una mujer, a una persona femenina desde su perspectiva. Entonces, la verdad, si tú ves alguna información de un libro de una mujer indígena, lo más seguro es que lo haya escrito otra persona desde su objeto de estudio como una mujer indígena, que desde su experiencia de esa mujer. Entonces, siento que bueno, yo lo que pienso a futuro o lo que espero de la escuela o del entrenamiento en la danza folclórica es que estas oportunidades de aprender, sea de los personajes que existen en las danzas o en los bailes folclóricos, ya sea una representación o interpretación masculina o femenina, donde existan las mismas oportunidades de participación en cada uno de las personas que lo estén haciendo, que puedan transmitir lo más importante del discurso de la danza. Obviamente, tal vez ya sabemos que de alguna manera ya no se interpreta como la misma que está en la comunidad, pero ese discurso de la danza no se pierde. Entonces, y ese sentir que nosotras transmitimos a la gente cuando nosotros vemos una danza, un baile folclórico, más una danza folclórica, una danza tradicional, la vemos en la comunidad, ¿qué es lo que nos hace sentir a nosotras? Entonces es lo que le transmitimos al público, al espectador, no tanto qué persona lo esté haciendo, sino tú lo que le das a esa persona. Entonces, yo lo que espero de este encaminamiento del entrenamiento de danza folclórica es que el espectador pueda sentir eso y ya vale más el valor que se le da a la persona, que sea papel femenino o masculino, sino que es lo le das a esa persona que te está viendo. Ya, gracias. Gracias, Tania. Seguimos contigo, Sandra. Seguimos hablando del entrenamiento, ¿verdad? Sí, es que igual, o sea, yo veía como bueno, todavía lo veo, ¿no? Lo veo como un privilegio así de espacio y de tiempo. O sea, en la Escuela Nacional de Danza Folclórica te permiten sí entrenar, aprender a machetear, incluso como examen también. Se me pidió, me parece, de quinto semestre, sexto,
aprenderlas, poquitos, pero sí los sones igual que los hombres de Morismas, ¿no? De Nayarit. Entonces, pues sí lo veía yo como un gusto, porque finalmente pues te retas y te enfrentas a algo que a lo mejor bueno, yo ni me había permitido agarrar un machete. eh, entonces, pues sí, bueno, yo me sentía feliz de que se me que mis compañeros pues experimentar y formarme en eso, ¿no? Pero como pues ya decíamos, a la hora de pasarlo, la escena se contradice mucho. Y sí, hoy justo presentaba mi protocolo de investigación sobre los roles de género en los vestidos, África escénica, que normalmente no tiene danzas tradicionales o son menos comunes. Eh, y las danzas tradicionales ya tienen pues una visión del género difusa, etcétera. Sí, pero como Tania, ¿no? O sea, ¿qué participación hay de las mujeres? O sea, ¿cómo se le hace para que seas puntera, por ejemplo, en el estilo de danza tradicionales? Es cierto que tenemos que bailar, la mayoría somos mujeres, entonces pues no es como en las prácticas escénicas que está esa como costumbre de buscar apoyos, que bueno que en el grupo de Sam pues lo resolvieron distinto, ¿no? Y con lo que hay, pero sí las compañías suelen como, no, pues se buscan hombres, ¿no? Y siempre están buscando hombres porque pues no hay muchos, ¿no? Por este mismo como concepto de que si eres hombre y bailas, pues seguramente eres homosexual o afeminado, bla, bla, bla. Y hay hombres que no les importa y hay otros que sí les afecta, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente sí en la escena pues se sigue buscando hombres, a pesar de que escasean, y con tal de eso, pues ellos ahí echándose como 20 rounds, y igual en las clases, o sea, sí te permites, o sea, sí te permiten a los hombres probar las faldas, a los hombres probar los machetes, zapatear, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, es como prueba para que sepas cómo se hace, porque tienes que saber cómo se hace, a lo mejor sí lo enseñas, pero pues no se lleva tanto a cabo, ¿no? Y pues eso. Em, Muchas gracias, Sandra. Pues, o sea, qué importante que comentaron sobre las danzas tradicionales, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso, referente a que si ustedes creen que existe un pensamiento conservador con respecto a la mujer en este sentido. Karen, comenzamos contigo. Sí, gracias. Pues meterse en las danzas tradicionales yo creo que es muy, ¿cómo decirlo? Es de tratarlo con pinzas, porque no es tu pensamiento y no es tu visión del mundo y no es tu cosmología. Yo creo que desde las ciudades hemos visto, pues sí, que son, bueno, se piensa más bien que son pensamientos muy antiguos, muy justo conservadores, muy arraigados a la iglesia, a sus tradiciones, pero es muy difícil hablar de algo que no vivimos y que no crecimos con eso. Yo siento que pues algo que para nosotros puede estar mal, para ellos puede estar bien y no lo sienten como agresión, o sea, no se sienten agredidos o no se sienten las mujeres agredidas, por poner un ejemplo, ¿no? De que la mujer no pueda participar en esa danza porque creció desde pequeña pensando que no, pues no va a poder participar en esa danza por el simple hecho de, pues es que soy mujer, yo no puedo participar en eso. Está muy arraigado en el pensamiento. Y es como nosotros, pues yo no puedo hacer esto porque pues así aprendí y así soy. Entonces es muy difícil. Sin embargo, existe ya algo que pues es como lo feo y la parte que creo que más bien no deja que las mujeres opinen dentro de esas comunidades, y es el que no tengan ese libre albedrío de escoger. O sea, yo creo que están muy impuestas en tienes que hacer esto, más no, mira, tienes estas posibilidades, escoge la que tú quieras, la que tú puedas hacer. O sea, te enseño que no puedes bailar esto, pero
pues si tú quieres hacerlo o si tú puedes hacerlo y te unes con algunas más mujeres de la comunidad, pues adelante, hazlo. Entonces siento que es mucho de revisar, de estudiar, porque sí son temas bastante, pues bastante importantes, porque te estás metiendo con una ideología, una cosmovisión completamente diferente a la que tú tienes, a pesar de que estemos en el mismo país, a pesar de que tengamos, no sé, la misma política, la misma creencia, hasta por así decirlo, religiosa, son completamente diferentes porque viven en un contexto completamente diferente al que nosotros vivimos. Entonces siento que meternos con la danza tradicional y el pensamiento de la mujer es muy difícil, aunque sí existe, o sea, sí lo vemos que no tiene justo eso de escoger. O sea, no hay como eso de, ay, yo quiero bailar eso que bailan los hombres. Porque justo, o sea, ya lo tienen como tradicionalmente, por así decirlo, de que no lo pueden bailar las mujeres. Pero sí habrá que revisar. Yo creo que esos temas sí se revisan muy, muy a profundidad para poder sacar conclusiones y como han sacado los antropólogos conclusiones de esos danzas, tradiciones, de esas rituales, de esas fiestas, etcétera. Entonces sí tendría que revisar bastante, así que no puedo decir que sea como conservador, pero que tampoco es liberal o que tampoco sea como, ay no, es maltrato, eso es simplemente que no tienen esa libertad, que no hay como esa forma de decisión de ellas, porque no conocen más, porque no se les enseña más. Yo siento que es eso. Y ya. Muchas gracias, Karen. Samantha, ¿tú qué piensas? Sí, qué chistoso porque recuerdo mi primer curso de informantes, mis primeras prácticas de campo, y recuerdo a los maestros diciendo, no vayas a hacer estas preguntas, no vayas a decir esto, y, ¿no? Y yo así como, ok, me voy a comportar como una señorita, así, ¿no? Y sorpresas que me he llevado, sorpresas bonitas algunas, ¿no? Cuando tuvimos nuestro curso de informantes sobre la danza de moros, de Zumpahuacán, pues sí, vinieron puros hombres y nos enseñaron a machetear porque pues era como la pelea y así. Y el señor más anciano, que es como el que llevaba pues mucho tiempo haciéndolo, nos acercamos nosotras pues para preguntar porque teníamos que investigar y nos dice, no, es que ustedes están cañonas, ¿no? Y nosotros, bueno, no dijo cañonas, no, dijo, no me acuerdo qué palabra dijo. Y nosotros así, ¿por qué? No, es que estas mujeres tienen una potencia fuertísima, ¿eh? Ya hasta me las voy a llevar porque machetean mejor que mis muchachos, ¿no? Y entonces yo ahí me di cuenta de, ok, ¿cuál era el miedo de nosotras decirle, no puedo bailar con ustedes? Cuando en realidad él dijo, es que ustedes están y lo hacen muy bien, ¿no? Y otra sorpresa que me llevé fue en Nochistlán, cuando hicimos la investigación de la danza de mascaritas, allá la cuadrilla es de puras mujeres. Hay 2 hombres, caso, y unos niños que son los nietos del señor, ¿no? Y a nosotros nos daba mucha curiosidad de por qué eran puras mujeres si regularmente las danzas están hechas por hombres y esa danza está hecha por puros hombres, ¿no? Y ahí tienen los dos roles en la danza de mascaritas, hombre y mujer. Y pues había mujeres que se rifaban de hombres y pues mujeres que se echaban de mujeres, ¿no? Y había hombres que se echaban de mujeres y había una como maringuilla, por así decirlo. Y entonces nos daba como mucha curiosidad, ¿no? Porque eran puras mujeres. Y parecía que no tenía problema el señor, ¿no? Don Andrés. Y nos dice, pues es que desde que comenzó esta cosa de la migración, porque no hay trabajo, pues nos quedamos sin hombres. Y ahora esta danza es de puras mujeres. Y yo me siento contento de que sean puras mujeres, porque antes eran hombres y mujeres, y los hombres se sobrepasaban con las mujeres, ¿no? Había uno donde tienes que agarrarle el hombro y girar,
y en ese les tocaban los senos, ¿no? Y así, y pues ellas se sentían muy incómodas. Y yo prefiero que haya puras mujeres y que tengan confianza entre ustedes a que haya hombres y mujeres y les hagan eso, ¿no? Y yo así dije, este señor vive en el siglo 40, no, ya es del futuro, ¿no? Porque nosotros con tanto temor diciendo, no, pues es que hombres y mujeres, y en realidad sí pienso que todavía existe este pensamiento en que las danzas son para hombres, pero también creo que ahora con Nochistlán me llevé la sorpresa de que la mayoría somos mujeres y si queremos que la danza permanezca, las mujeres son quienes la han llevado y quienes la han mantenido viva y de verdad son las capitanas y van hasta adelante y son las que están así, ¿no? Entonces sí creo que existe un pensamiento conservador porque como dice Karen, son lugares distintos que tienen un pensamiento distinto y que está arraigado a muchas otras cosas, pero también creo que hay sus variantes, ¿no? Y hay sorpresas muy bonitas que me he llevado en las danzas. Muchas gracias, Samantha. Tania. Sí, wow, la verdad me parece estupenda y de verdad aprecio mucho que haya compartido Sam esa experiencia. No, no todos podemos a veces decir lo mismo, pero yo creo que era importante decirla porque em, he conocido personas en las que ya también tienen ese pensamiento que, que tú ves a una mujer y dices, si tú lo ves con la máscara, parece hombre. O sea, de que dicen que a veces el cuerpo mismo transmite a la danza otra cosa que tú a veces ni te la imaginas cuando te estás viendo o cuando te graban y te dicen, mira, ese eres tú. No piensas a veces que ni tú eres la que estaba bailando ahí, ¿no? Entonces, eh, también bueno, les voy a contar también una experiencia que yo también tuve al momento cuando fui mi primera vez que volé con los voladores de Papantla, aquí en Cholula. Eh, Fue algo bien curioso porque yo pensé que el caporal pues no me iba a dejar porque pues yo no sabía nada, estaba nerviosa, estaba aterrada y yo veía que habían puros hombres y ya por fin vi que llegó su hija del caporal y ya como que me sentí más relajada. Entonces me di cuenta que cuando terminé de volar, el maestro, la verdad me felicitó porque dice que no todas las mujeres tienen el valor o como ese arranque de decir, ya vamos a hacerlo porque si no, ya no voy a querer hacerlo. Entonces, siento que sí sí hay un pensamiento todavía conservador, ya no tanto, pero sí sigue habiendo, aunque no lo quisiéramos decir, tal vez sea por una ideología religiosa y por otras cosas más conservadoras. Sin embargo, una sorpresa que también yo me pasé fue que ese día que volé, al día siguiente me llamó el caporal y me dijo que una banda de motociclistas iban a homenajear algo sobre que iban a bendecir sus motos y la sorpresa que me llevó fue que el caporal dijo que solo querían esos motociclistas y también que eran mujeres, también motociclistas, dijeron que solo querían que volaran mujeres. Entonces se podría decir que él me llamó para que todas las mujeres voláramos y nos vieran. De hecho, también hubo una chica que era más joven que yo, que era como de, no sé, 14 años, 13. Entonces, la verdad, estoy muy contenta que, pues, que ya haya, ya no haya tantas, digamos, poder hacer experiencias. Te escuchas entrecortada, Tania. Ya acabé, perdón, gracias. ¿Sí me escuchan?
May. Sí. Es que dijo que ya terminó. Ay, perdón, eso no lo escuché entonces. Gracias, Tania. Seguimos contigo, Sandra. Sí, pues me parece muy importante esto que resalta Karen de que depende mucho de la cosmovisión, bueno, que nos estamos metiendo en pensamientos a lo mejor distintos al nuestro, que no por eso son menos importantes o valiosos, pero sí, además o sea, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una riqueza cultural muy importante, pues también depende de cada cultura en la que se inserta cada danza, ¿no? Porque, por ejemplo, igualmente yo en las prácticas de campo que me tocó ir a la danza de sonajeros de Tuxpan, Jalisco, pues igual, o sea, eran muchísimos, como cientos de danzantes, mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, ¿no? Niñas y niños, y bailaban, o sea, por igual, tanto mujeres como hombres, bueno, sobre todo niñas y niños, pero, o sea, como de una forma muy natural, ¿no? O común. Igual en la danza de bárbaros, y Guanajuato, perdón, en Silao, Guanajuato, también, o sea, el maestro igual nos enseñó a hombres y mujeres, que toda la danza, también he visto que a compañeros de paloteros, a mujeres también les han enseñado la danza sin ningún problema y que la bailan. Y de bárbaros igual, o sea, cuando las vimos, bueno, cuando vimos bailar eran hombres y mujeres, lo que sí es que sí noté que eran más niños o jóvenes los que estaban al frente y pues sí, que los maestros de las danzas suelen ser hombres también, o sea, las familias, las mujeres, por ejemplo, en Tuxpan, Jalisco, con sonajeros, el chaleco que va bordado con muchas tiras de listón, las mujeres son las que se dedican a bordárselo a sus esposos o a sus hijos. No le pregunté, la verdad en ese momento no lo pensé, preguntarle a una niña quién le había hecho su vestuario, pero no sé si lo hizo ella, si se lo hizo su mami o quién, pero sí el maestro que nos enseñó la danza, sí nos contó que su esposa era la que hacía y vendía también los chalecos, ¿no? Entonces también hay como todavía esa división de las actividades en que los hombres como que bailan más y las mujeres son las que se dedican a las actividades del hogar o en este caso pues de costura, ¿no? Y yo no fui, pero sí me compartió una amiga, Naomi. eh, Naomi, te quiero mucho, de toda la carrera. Mi mejor amiga fue a la Sierra del Nayar con los coras, y no, ahí sí es otra cosa, o sea, ahí literal, es como persona aquí citadina, te ven como mestiza, ¿no? No, ni siquiera pues tienes permitido sacar tu teléfono, hay muchas prohibiciones, y las mujeres pues no, definitivamente no participan en la danza, son los hombres los únicos y niños quienes pueden hacer, las mujeres se dedican como a moler el maíz, o sea, literal, pues una comunidad denominada a sí misma indígena y con costumbres completamente en esa mirada, y pues también es respetable, ¿no? Bueno, la cuestión es que igual pues sí se da el machismo, mi amiga sí vio como cuestiones incómodas machistas, pero bueno, es parte también, como decía Karen, de la cosmovisión, ¿no? De la danza de varitas, pues igual las mujeres no se avientan como a hacer las maromas, etcétera, y las mujeres nada más están así como muy sumisas, cumplen el rol de mujer, ¿no? Entonces sí depende mucho de cada danza, y perdón, también de Cúrpites, pues es muy lindo como, bueno, a mí me parece muy interesante como esta figura de Maringuía que representa pues a María, a las mujeres más, eh, como a las señoras más elegantes de la comunidad de los hombres,
pero es justamente, o sea, me parece interesante como el juego de género de la Maringuilla, pero finalmente es porque las mujeres no tienen permitido danzar tampoco. Y por ejemplo, uh, uh, en la danza de viejitos de Cherán, pues igual las mujeres, o sea, las guares, también tiene mucho que ver con la religiosidad, porque pues, en estas danzas se cumple como el de que la guara es como la María que guía el camino. Pues ahí definitivamente a lo mejor que tú le propongas o que tú propongas que un danza o que un hombre quiera representar a una guare que se trata de María, pues no le parezca muy agradable a la comunidad, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer como un estudio de cada una de las danzas como para decir qué roles cumple cada una, porque sí tiene distintos aspectos a los cuales eh, pues se inserta. Muchas gracias, Sandra. Y con todas estas experiencias que cada una ha tenido, ya sea en alguna práctica de campo o en los, ay, se me olvidó su nombre, en los cursos de informantes, ustedes, bueno, llevándolo a la escuela específicamente, ¿de qué forma creen que se pudiera cambiar la participación de la mujer para que adquiriera quizá como el rol de líder dentro de las danzas tradicionales? O sea, al momento de, pues nosotros, por ejemplo, presentarlas en el festival de danzas o en esa cuestión. Karen. Sí, pues yo creo que ya para llevarlo al Festival de Danzas, bueno, igual ya no me tocó, pero lo que he visto o lo que me han contado varios compañeros y compañeras es que sí, justo esta oportunidad que te das para aprender tanto del hombre, de la danza tradicional, como de la mujer y conocer como todo el contexto en el que se está dando la danza. Creo que ese es un papel muy importante porque pues sí te da la oportunidad, ¿no? De tomar como ese rol o ese papel del que toman los hombres dentro de la comunidad de donde es la danza. Y he visto, me acuerdo mucho de una compañera que iba conmigo en la prepa, que también estudió en la Nacional, que ya egresó, ya fue líder de una danza. O sea, yo decía, wow, o sea, la verdad me sorprendía, ¿no? Porque pensé que sí, bueno, antes de entrar no decía que sí tenían como pues esos roles que conservaban mucho lo tradicional del pueblo y pues a la hora de presentarlo dije, no, qué padre, ¿no? Que puedas tú tener como esa oportunidad de llevar el liderazgo y llevar ¿cómo se llama? La batuta para la danza y aprender cómo se hace, tomar esa responsabilidad y se me hizo muy bonito. Entonces yo creo que esa es la fortuna que tenemos nosotros como estudiantes de danza. Pero pues igual ya dentro de la comunidad sí es pues un poco delicado. Tendrían que pasar varias cosas. Es como decimos, varios contextos diferentes, que ya sea que por migración, de que, como nos decía Sam, que no hay hombres y pues las mujeres se unieron, ¿no? Para armar la danza, o puede ser que en otras, pues desde chiquitas y porque es la nieta favorita del viejo de la danza, la quiere mucho, la vez va, le doy permiso de que baile. Entonces, existir de diversas maneras de que estas mujeres tomen ese liderazgo dentro de las danzas tradicionales. Yo creo que es solo de actitud y de cambiar el discurso femenino y el papel femenino y el papel de más bien el poder de la mujer, o sea, el poder que tenemos nosotras como mujeres y seguir difundiendo y hablando y en algún momento llegar a esas comunidades, porque he visto que muchas mujeres en comunidades han dicho, claro, pues sí, o sea, ya estoy
haciendo esto, no lo veo pleno. Entonces yo creo que es esto, ¿no? De seguir con estos movimientos, de darnos poder a la mujer, que nosotras podemos hacer todo, que no necesita un hombre, ni aunque sea el más sabio de los sabios, para que venga a decirme, pues, qué tengo que hacer, ¿no? Como mujer. Entonces, yo creo que es muy bonito como toda esta plática que estamos teniendo, que me vienen surgiendo muchas ideas y muchas experiencias, pero sí, justo es eso. Creo que la mujer puede todo y la mujer va a poder todo y solamente tenemos que tener las ganas. Y yeah. Ya es todo. Gracias. Qué bonito. Gracias, Karen. Samantha. Sí. Pues yo creo que... Uy. Pienso que justo como Karen dice, en la escuela hay una apertura pues bastante amplia para liderar, ¿no? A mí me ha tocado que liderar algunas danzas y yo creo que también depende mucho de la perspectiva del docente, ¿no? Yo creo que el docente tiene que aprender que sí estamos haciendo, o estamos intentando traer esta danza al festival, pero en ese intentar, ¿qué tanto hay en tu fidelidad a lo que es, ¿no? Pienso que si tú mantienes en esencia como lo que es hacer la danza, tal vez te des cuenta que no es necesario que un hombre lidere, ¿no? Porque yo soy de la idea de que al final la danza existe porque las personas necesitamos movernos, ¿no? Porque es parte de un pensamiento y de una cotidianidad, y que sí, aunque se ha planteado que necesita ser desde el cuerpo masculino, necesita ser en otros casos desde el cuerpo femenino, porque hay ciertos aspectos de ese cuerpo que se necesita, pero a cuestionar que puede o no ser que los dos cuerpos pueden compartir estos aspectos que hacen clave a la danza, ¿no? Entonces, si tú como docente comprendes eso, comprendes que sí, tal vez en ese lugar se hace así porque están haciendo esto, pero yo sé que esta mujer puede hacer esto y esto, y cumplimos con ese núcleo, se sigue manteniendo porque podríamos decir, es que no puede estar una mujer, porque si nosotros estamos aquí haciéndolo fielmente a la danza y fielmente tenemos que hacerlo con un hombre, tal vez no estamos analizando desde lo más interno lo que es hacer danza, ¿no? Todos los símbolos que rodean hacer esa danza, ¿no? Solo estamos viendo lo que está ahí puesto, ¿no? Pero creo que es nuestro deber mirar cómo están mirando los cuerpos. Y entonces preguntarnos si necesariamente necesita ser hombre o mujer, ¿no? Y entonces ahí cambiará totalmente la perspectiva y diremos, claro, entonces una mujer sí puede guiar. Una mujer puede estar al frente y puede aventarse 3 manchincuepas y puede hacerlo, porque el cuerpo está aquí, ¿no? Porque el símbolo, porque los objetivos se cumplen. Tal vez de una manera distinta, pero se está cumpliendo. Entonces, pienso que es un camino largo, pero importante, y que se tiene que hacer, ¿no? Que tenemos que hacer. Muchas gracias, Samantha. Tania. Sí, bueno, no sé si fueron por áreas del destino o qué, pero yo tuve la fortuna de que el maestro que me tocó dando la danza, en el caso de las escuelas y de entrenamiento, era de esas personas que no te dejaba, si en la danza habían personajes, no te dejaba estar en un solo lugar. Te iba cambiando conforme iba, para que tú te aprendieras todos los personajes, hasta el de caporal, hasta el último que iba en la fila, te tenías que aprender. Y la verdad,
creo que es una de las cosas que yo valoro mucho de algunos maestros de la escuela. Y, y también, o sea, porque tú lo ves desde otra perspectiva cuando una mujer o cuando cualquier persona que esté de caporal, sientes hasta como un poco más de presión, ¿no? Y eso te hace como que ser más fuerte, como que llevar, creértela y decir, no, pues yo tengo que estar al pendiente de la música, estar al pendiente de que bueno, las personas que estoy dirigiendo estén siguiendo los pasos que yo estoy diciendo. Entonces siento que el rol del líder lo tiene la persona que obviamente es más sabia, tiene más experiencia y sobre todo es una persona muy fuerte. Entonces yo siento que ese rol lo tienen los dos. De alguna manera depende. Ya, Ay, perdón, es que mi internet es horrible, lo siento. no te preocupes. ¿En qué parte me quedé? Perdón. ¿Qué escucharon? ¿Qué es lo último que escucharon? Estaba un poco Oye, entrecortado, pero estaba refiriéndote a que el rol de líder lo tienen los dos, porque no tiene que ver como el cuerpo o el sexo, sino ciertas cualidades que uno como persona puede tener para adquirir ese rol. ok, ¿me sigo escuchando entrecortada? Ahorita no. No sé, perdón. Em, pues yo decía que en el caso, por ejemplo, de Danza de Negritos, el papel que tiene la maniguilla a veces también es de líder, por lo mismo de que en cuestiones de logística, también la mujer de la maniguilla a veces también lo hace un hombre, pero en estos tiempos yo he visto grupos en los que también lo hace las mujeres. Y yo siento que por eso no tiene nada que ver con ya un poco más el sexo, sino la fuerza que tú tienes para esa danza, para dirigirla, para estar ahí presente sin que tú tengas que tener esa debilidad de no poder hacerlo, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí, para que ya no se corte tanto y vea qué anda con lo de mi internet. Y muchas gracias, Tania. Sandra. Sí, yo pienso que también depende de, pues en la escuela o en las escuelas o compañías, pues del director escénico, del docente que está a cargo, o directoras escénicas. Ah, y pues en el caso de las comunidades también que la comunidad permita que las mujeres lo sean, también quizás sea complicado en algunas comunidades, pero abrir ese paso pues igual pienso que es largo, como dice Sam, pero me da gusto que se esté transitando también pues en ello. Y sí, sobre todo pues desarrollar las habilidades, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, de ser punteros o caporal, etcétera, pues que además tienen como estas connotaciones masculinas, curiosamente, eh, pues sí, desarrollar nosotras mismas las habilidades para hacerlo, por ejemplo, no sé, el oído para los sones que a lo mejor a veces se confunden un poco, o las historias, etcétera. Yo creo, pues sí, creérnosla y no competir tanto, porque en el momento que ves una compañera que pasan al frente, o etcétera, o que incluso, por ejemplo, en los bailes mestizos le dan un solista, pues empezamos a criticar, o que si hizo tal cosa para estar o no. Entonces, desde ahí también comienza nuestra, pues, un poco labor para permitirnos entre nosotras mismas darnos ese poder. Creo que aquí es donde da cabida mucho como sororidad, y es cierto que sí hay veces en las que a lo mejor pareciera que no, que pues la compañera o el compañero no tiene tanto las habilidades, pero pues igual, pues ¿por qué no mejor acercarnos y decirle, oye, esto a lo mejor no te sale? Digo, también el otro lado se tiene que abrir
a la crítica, pero pues sí, como oye, te apoyo en esto. Yo he tenido, me sorprendió mucho y me dio mucho gusto que muchos compañeros y compañeras a lo largo de la carrera se acercaron conmigo y, oye, te apoyo en esto, ¿qué no te sale? O sea, sí, sí hubieron comentarios, ¿no? Siempre de que a lo mejor no eres tan bueno o buena, pero la mayoría fueron, pues, positivos, y yo creo que fomentar eso, ¿no? O sea, quitar un poco la competitividad o sea, en el arte en general, pero sí más, pues, en la danza, ¿no? Que es lo que ahorita nos atañe. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, ahora ya viene la última pregunta, que tiene que ver con, bueno, con conjuntar todo lo que hemos, bueno, lo que han estado platicando durante toda esta sesión de preguntas, y que es, ¿cómo es que la danza folclórica lleva el cuerpo femenino a escena? Ahora ya pasando a ese ambiente. Karen. Sí, gracias. Pues creo que ya lo hemos dicho como muchas veces, ¿no? Que justo lleva a la mujer como pues a ese ser tranquilo, delicado, un ser que por el cual se pelean dos hombres, o ya sabemos la historia típica de las danzas folclóricas mexicanas, ¿no? Pero creo que más que ver cómo lo están llevando, porque ya sabemos cómo lo están llevando, ya lo hemos visto muchas veces, todo siempre es lo mismo, todos los bailes folclóricos siempre hacen lo mismo. Yo creo que es más cómo vamos a llevarlo, cómo ya desde ahorita pensar cómo lo vamos a llevar a futuro nosotras, y cómo nos gustaría también que los que nos escuchen, hombres, nos gustaría que también pues llevaran, ¿no? Si van a poner algo, si van a montar algo, cómo nos gustaría que nos llevaran a nosotras mujeres al escenario. Y yo creo que justo es eso, llevarnos como mujeres, o sea, no como el pensamiento de la sociedad que es una mujer, no como lo que se ha venido manejando, que fue la mujer en sus tiempos de oro, ¿no? O sea, como, por así decirlo, entre comillas, de la revolución, o de la época prehispánica, o de la época novohispana, etcétera, ¿no? Sino cómo somos mujeres ahorita, y cómo la mujer ahorita se identifica, o cómo la mujer ahorita quiere hacer esa danza folclórica, cómo nos vamos a poner en un escenario, cómo queremos explicarnos nosotras como mujeres en el escenario. No digo que hay que cambiar completamente todo el repertorio, ya será de cada quien, pero sí pensar y sí ver el papel el pensamiento de la mujer que tienes ahí, de la bailarina, de la intérprete, de la bailadora, o sea, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Por qué te gusta bailar danza folclórica? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y ir manejando el discurso de la danza folclórica hacia otros lados, que ya no sea lo mismo, que ya no sea repetitivo. Ya creo que esta generación, no sé ustedes, pero yo ya me cansé de ver la bruja con su faldísima, con su vela, con estos movimientos delicados. O sea, yo ya quiero ver a la mujer mexicana que siempre ha sido, ¿no? Una mujer luchona, una mujer que ha sufrido mucho, una mujer que pues realmente quiere que sea vista como una, o sea, que sea vista como seres humanos que somos. Entonces, yo creo que más bien dejo como, ¿no? de que hay que ir cambiando ese discurso de la mujer y escena, y cómo nos gustaría que las demás personas nos vieran en escena, porque pues ya basta de vernos como la mujer, o sea, como la mujer del pensamiento machista mexicano, ¿no? Como el pensamiento de que, bueno, pues ahí baila bonito, sonríe bonito, se ve bonita, pero no, ya tenemos que vernos de una manera distinta. Entonces, mejor ya dejo eso como sobre la mesa, y
pensar cómo nos gustaría hacer danza folclórica como mujeres. Y ya, gracias. Gracias, Karen. Samantha. Sí, pues yo me siento muy afortunada ahora de poder hacer mi danza folclórica desde mi ser mujer como Samantha a los 20 años, ¿no? Gracias a Danzariega, que es el colectivo donde bailo. Puedo decir que la danza folclórica se puede llevar de estar, ¿no? Puede otras cosas. También insistimos en que las prácticas escénicas queríamos vernos así y ser así, y no necesitábamos 50,000 hombres para levantarnos al espectáculo, ni queríamos hacer una historia donde dos mujeres se tenían que pelear o que las mujeres tenían que ser perfectas. Porque yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Karen. Son bonitas historias, está padre, son de telenovela, están entretenidas, pero ya es suficiente. Creo que hay que, si nosotros queremos que esto se mueva, pues también nosotros tenemos que mover nuestro pensamiento, y eso tiene que ver con también lo que decía Sandy, ¿no? Como mujeres en la escuela, como bailarinas, como estudiantes, dejemos de lado esas historias también. Hay que apoyarnos entre nosotras, hay que construir una red entre nosotras, ¿no? En que si existe el acoso con alguna de nuestras compañeras, hay que apoyarla. En que sí, yo sé que todos los maestros son hombres y alguno me hace algo, hay que apoyarnos, ¿no? Porque creo que la escena solo es el punto final. Todo lo demás hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con esta cosa de los roles que ya hablamos, hay que trabajar con mover nuestro pensamiento, apostar y atrevernos que sí, que en la escena de la danza folclórica haya otro tipo de historias, haya otro tipo de roles, o que no existan los roles, haya cuerpos naturales, haya pieles distintas, haya cabellos distintos, haya lo que sea, todos somos diferentes, y que nos mostremos como mujeres con fuerza, que zapatemos duro, que abramos, como ya dije, que hablemos de otras cosas, ¿no? ¿Qué es la escena de la danza folclórica ahorita? Pues todo lo contrario, todas las historias bonitas, pero yo quiero llamar a la gente que nos escucha y a nosotras mismas a mover nuestro pensamiento como estudiantes de danza folclórica en el 2020-21 en la nacional ahorita. Y empezar a hacer nuestras propias escenificaciones con nuestras perspectivas, con estos cuerpos tan hermosos y variados que tenemos, ¿no? Hay que apostar por lo que viene y tratar de liberarnos de lo que está acá, ¿no? Que en realidad ya pasó su época. Ahora estamos aquí y ahora. Y ya, gracias. Gracias, Samantha. Tania. Qué bonito lo que dijo Sam. La verdad, siento que ahorita, como dijo también Karen, lo que hace que a veces en escena sea tan llamativo es a veces todo el vestuario, todo el maquillaje, todos los accesorios que lleva la mujer, no tanto como baila. Luego lo único que ven es a veces lo bonito que está, todo lo que hay sobre ello, que más cómo lo interpreta, ¿no? Igual siento que a veces menos es más. O siento que si no tuviéramos tanto, verían más nuestro cuerpo, cómo se movería, qué significa lo que estamos bailando, qué significa la escena que estamos representando, más que lo que traemos en todo nuestro cuerpo. Entonces, como ya lo dije, a veces menos es más. Entonces, siento que ahora lo que yo había dicho en la anterior respuesta, siento que ahora
el rol que lleva entre el hombre y la mujer debería ser ahora una complementación, ya no hombre y mujer, sino cuando tú estás en escena, ya son todos seres, todos son personas, todos estamos conectados, ya no es hombre y mujer, porque estamos en la escena, estamos ya conectados con el espectador, con qué es lo que queramos que vean con nosotros. De hecho, yo siento que a futuro la escena, obviamente ya el objetivo más, cómo el espectador se identifica con lo que nosotros hacemos, no tanto lo que llevemos puesto. Entonces, también siento que un impedimento, ahorita que me acuerdo, que estábamos hablando sobre el maquillaje, sobre el peinado, sobre el vestuario, me acordé mucho sobre este impedimento que también les ponen en las escuelas a los hombres o a los mismos bailarines, que es, por ejemplo, que si tienen el cabello largo los hombres, se lo tienen que cortar cuando es una escena, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy contradictorio a veces, pero yo siento que ahora lo que yo quiero que sea el objetivo de las escuelas o de que cuando tú llevas algo a escena, es que se interesen más por lo que va a ser el discurso dancístico y para lo que nosotros queremos transmitir al espectador, que más que nada accesorios o cosas que tal vez para movernos, porque a veces también las cosas que llevamos nos distrae tanto que si se nos cae algo, ya se distrajo la otra persona, ya se distrajo el espectador de que ya se cayó algo. Entonces, siento que a veces, en lugar de ayudarte, te dificultan lo que estás haciendo. Entonces, siento que ahora lo que debe llevar a futuro la escena en la danza folclórica debe ser más cómo se mueve, qué es lo que les gustaba antes a las personas que bailaban en las calles, en las personas en la colonia, cómo veían a la mujer, no tenía tantos accesorios, yo veía que lo que más les gustaba a ellos era el movimiento de la mujer, entonces no entiendo cuál es el impedimento o por qué tiene que ser tan estruendoso cuando va en una escena, ¿no? Entonces, ahora me quedo con que en la escena ya debe ser a veces menos. Gracias. Gracias, Tania. Sandra. Sí, coincido con todo lo que dijeron en esta ronda y todo lo que ya hemos platicado en esta larga charla y rica. O sea, definitivamente, otra de las cosas ahorita que dijo Tan que me recordó esta dicotomía masculino-femenino es también las estaturas, sobre todo de los hombres, ¿no? Como de que forzosamente el hombre, o sea, aunque haya como una estética de la pareja más pequeña, más grande, tiene que haber un hombre más grande que una mujer, ¿no? ¿Y qué tal si a lo mejor es al revés o digo, sé que a lo mejor hay una estética que cuidar, pero ¿qué tal si esas estéticas las transformamos y hacemos todo de abajo, perdón, de arriba para abajo, o no lo sé, cambiar todas esas cosas que están como ya dichas o impuestas y además, o sea, pues sí, para la escena se cambian o se academizan, pero en realidad, como dice Tan, o sea, pues sí, en las jaranas, en el guapango, o sea, también ya hay muchos cambios, ¿no? Entonces, pues, darnos cuenta de que ya la contemporaneidad nos pide otras cosas y tomar en cuenta todo esto que está ocurriendo en nuestra actualidad, ¿no? Para dejar como ya esos pensamientos o actitudes de forzosamente tiene que ser así, porque también, o sea, el mercado ahorita, por ejemplo, con la cuarentena está cambiando completamente el mercado cultural y nosotros queremos seguirnos aferrando y por eso es que la gente, bueno, como mucha gente así, conservadora, es como, no, es que si no es folclore, ya no es folclore, bueno, o que por eso desaparece, yo veo que más bien las comunidades que más se aferran son las que más desaparecen, bueno, las danzas que más se aferran. Entonces, bueno, pues ya con eso cierro este comentario. Y quería decir algo de lo que dijo también Sandy. Eso que dicen de que lo que hacemos ya no es folclore, siento que a veces la gente en verdad ni siquiera sabe el significado de a veces de las palabras que nosotros decimos.
¿no? O a veces pienso que si hubiera más, y esto ya tiene que ver algo más general con nuestro país, si hubiera más educación, si hubiera más información sobre lo que nosotros exponemos, de verdad, esto sería diferente. Igual, por ejemplo, ahorita que lo pienso bien, en el caso de nosotras como mujeres, yo creo que uno de los propósitos que también nos debemos de formar a nosotros es que si vamos a ser maestros en algún momento, si vamos a ser bailarines, si vamos a compañeros, pues también poder difundirlo, ¿no? También poder saber su opinión de ellos hacia lo que nosotros estamos haciendo y también nosotros darla, ¿no? También yo creo que es algo importante, no se quede pues entre nosotras o entre también con nuestros familiares también, o sea, yo creo que también cambiar esa perspectiva de ellos cuando nos ven en el escenario también es importante, o sea, porque a veces nada más ven, o sea, luego cuando te graban, nada más la única que enfocan luego es a ti, ¿no? Entonces, yo siento que también cambiar esa perspectiva, mira mamá, aquí pasó esto, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Ah, entonces ya empiezan a entender y dicen, no, pues sí, o sea, yo que a veces no lo veía, ahora ya lo veo diferente, ¿no? Entonces yo siento que también es cambiar el discurso de esas personas con las que nos rodean y también entre nosotros a futuro cuando enseñemos. Bueno, pues estas fueron todas las preguntas. Yo les agradezco mucho a todas por haber querido participar en esto y no sé si alguna de ustedes querría agregar algo más, mencionar algo, pero con micrófonos abiertos si quieren para que pues haya el comentario de todas. Porque bueno, a mí me pareció muy interesante todo, todo lo que hablaron. La verdad, cuando estaba haciendo las preguntas, no estaba completamente segura de si realmente pues las hacía de manera correcta, porque pues hay como muchas vertientes en el caso también de la danza, o sea, porque yo en primera instancia creí que era como algo un poco más cerrado, pero conforme iba leyendo e iba haciendo las preguntas dije, ay, es que creo que esto no es tan cerrado, sin embargo, pues las voy a poner para ver qué sale de esto, o sea, porque siento que es importante, ¿no? O sea, sacar un poco de todas estas situaciones que suceden, que diga que cada una tiene, perdón, y pues fueron en verdad muy enriquecedoras todas sus respuestas. Así. Gracias. Gracias. Gracias, May. Yo, Ahí dale, Sam. pues quiero agradecer, ¿no? Como el espacio. Creo que es importante empezar a hablar de estas cosas, sobre todo en un lugar donde el machismo permea todo lo que hacemos, ¿no? Puede sonar que nuestra escuela es súper liberal y que hay muchas mujeres, el feminismo está a tope, pero la realidad es otra, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas vertientes, ¿no? Yo creo que lo que hablamos ahorita son puntas de iceberg gigantes, son cositas, son puntitos, pero yo creo que es importante que en una escuela como la nuestra, donde apoyamos la sensibilidad y el cuestionamiento sea bueno, que como mujeres comencemos a hablar, a tener perspectivas, a tener opiniones, a crear redes entre nosotras de apoyo, ¿no? Entonces agradezco como este espacio. Ojalá la gente se eche todos los rollos y si no, pues que nada más escuchen el final, ¿no? Y creo que es importante. Y pues gracias a mis compañeras también, fue muy interesante escucharlas. Las aprecio y las quiero mucho. Gracias. Igualmente, yo por ejemplo no tenía el gusto de conocer a Karen, nunca había platicado con ella, creo que la conocía de vista en escuela, pero me da mucho gusto que compartamos y que además pues podamos escucharnos, aunque sea por este medio.
que me gusta mucho esta interacción. Igualmente, muchas gracias, May y Rafa, por invitarnos, por tomarme en cuenta y tomarnos en cuenta. Y pues sí, ojalá dejen comentarios en YouTube quienes nos escuchen para que este debate siga y sigamos platicando. Digo, a lo mejor no todo lo que dijimos o pensamos es 100% la super verdad verdadera, entonces para que pues continuemos discutiendo, ¿no? Que no quede aquí. Muchas gracias. A ustedes. Y yo también quisiera agradecerles a Samantha, a Sandra, a Tania. Igual nunca había tenido la posibilidad de platicar con ustedes y creo que fue muy enriquecedora y muy bonita esta plática. Igual muchas gracias a Mayra y a Rafa por la invitación, a Itzel que me recomendó también. Y pues gracias. Y nada más decir que pues, nadie tiene la razón, nadie sabe todo, nadie te puede llegar a imponer las cosas que porque él sabe, que porque ella sabe, sino siempre hay que tener crítica, siempre hay que ser críticos y siempre hay que confiar en nosotros, confiar en nosotras, principalmente porque sí estamos en una sociedad, la verdad, bastante machista y nos está costando mucho trabajo quitarnos a nosotras como mujeres tantas cosas que nos han venido inculcando desde pequeñas, tantas cosas que vemos a diario, entonces sí se puede y hay que irlo trabajando y hay que ir buscando pues la manera de sobresalir en esta área, en esta danza folclórica tan preciosa y tan rica. Y ya, pues muchas gracias y gracias por escuchar. Sí, muchas gracias, May y Rafa. Igual pienso que en estos momentos de confinamiento, siento que y me hizo pensar muchas cosas, sobre todo, o sea, de mí misma y de la escuela. Entonces, siento que abrirnos este espacio fue una de las mejores oportunidades que he tenido y de verdad lo agradezco mucho. Y gracias también por escucharme de algunas cositas que tal vez siento que tal vez no hablo bien, pero de verdad muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, con esto concluiríamos este espacio, que fue de mucha reflexión, como dijo Samantha, algo a lo mejor un poco pequeño, pero en realidad pues todas sus opiniones tienen como trasfondo algo, experiencias, o sea, conocimiento, no es tan pequeño como uno lo puede pensar a veces, y sobre todo con este tema que es muy importante y que uno pues se va dando cuenta que va tomando mayor relevancia conforme pasa el tiempo, ¿no? Y pues, bueno, muchas gracias a todas, a todas y a todas. Y a quienes hayan visto este programa, yo espero que no sea el único y que haya más chicas y más personas que quieran participar y junto con ustedes que ya formaron parte de esto, pues siga y no paremos. Gracias por habernos escuchado. Gracias. Les mando un abrazo a todas. Un abrazo fuerte. Desde la distancia. Hasta pronto, chicas. Gracias.